Bueno, pues Juan Pablo Espinosa de los Monteros, que ha estado aquí, él es consultor político y fue coordinador de Abre Más los Ojos durante la campaña. Él tiene una fuerte opinión sobre este tema. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bien, bien, bien. Buenas noches. Apenas salió este tema y tú saltaste ahí en las redes. A ver, dame tu primera impresión. No es una fuerte opinión. Yo más bien creo que un estudio que pudo haber analizado un problema muy complejo que sí está pasando en el país, sobre todo en Twitter, ¿no? Tanto a mí Twitter es solamente una red social, ¿no? Es el estudio que hacen. Yo creo que es de misma forma identificable la gente que está tuiteando, organizándose a favor de López Obrador como en contra. Y en su estudio mencionan que es una polarización, ¿no? Pero la polarización pues, son polos, ¿no? Son diferentes polos, no solamente un polo. Entonces, ellos mencionan mucho... Déjame ir por partes. Ajá. Tú dices que que el estudio tiene algún error en su planteamiento o te refieres más bien a la interpretación que los medios y que los periodistas quizás han hecho de ese estudio. No, ambas. Ambas. En el contenido del estudio, mira, cuando empiezas a hablar de bots, la conversación se convierte en una conversación muy esotérica. Se pudieron haber evitado hablar de bots que casi nadie entiende. Semibots, yo no había oído bots, eso. semibots, o sea, esos qué son o qué, ¿me entiendes? Y haberse concentrado en la red que hay, que sí, de gente que apoya ideológicamente al presidente y que tiene reacciones de este tipo, claro. Pero te lo digo, es de misma manera identificable la gente que habla a favor que la gente que habla en contra. Entonces hubiera sido un debate mucho más rico, hubiera habido una conversación mucho más profunda, que es necesaria, en lugar de poner estos como temas en el aire de se está pagando, se está orquestando, se está organizando dentro del Estado, dentro del gobierno. Yo creo que ese fue un error de principio, ¿no? A ver, déjame interrumpirte ahí, porque ahí a mí me parece, y lo platicamos tú y yo, me parece que durante la campaña, por lo menos alguna vez, que el activismo a favor de López Obrador en redes sí es algo muy vivo, ¿no? Muy, muy orgánico y de hecho me parece que no necesita pagar porque eso se mueve solo. Y en el estudio... ¿De manera favorable para él o de manera inapropiada? Sí, claro. Y en el estudio también dejan como ciertas indirectas de que hay como un cierto pago o contrato, se lo mencionan por ahí. Yo creo que es una red pública. No tienes que hacer un estudio de esta complejidad para darte cuenta que hay una red organizada en Twitter que protege al presidente, por así decirlo. Pero hay un debate más importante que tenemos que dar ahorita. Las tendencias, que también es algo que ellos están platicando mucho en la investigación, no son per se un objetivo de comunicación. Te lo explico de esta forma. En las estrategias de comunicación política, sobre todo heredadas por el PRI, vendían mucho eso. Yo te hago trending topic, yo te hago viral y todas estas cosas que no tienen un sustento en términos de objetivos, son herramientas. Entonces yo creo que deberíamos de dar esa conversación y deberíamos de girar como usuarios a no decir, el presidente está polarizando, cuando hay una polarización que, lo repito, son polos, o sea, de muchos lados, sino más bien de qué manera vamos a hacer, cómo le vamos a hacer para podernos autorregular sin pedirle a Twitter ni pedirle al presidente que dé declaraciones, ni a Twitter que se meta con contenidos desde abajo. No lo estamos haciendo nada bien, ¿eh? Nada bien, nada bien. Nada bien. A ver, una cosa, Juan Pablo. Si bien no son bots, sí en el estudio se explicaba que cuentas humanas, porque así se les llama, ¿no? Cuentas humanas, replican estas campañas, pero hay patrones que asemejan o que se asemejan a los bots. ¿Cómo es posible que ocurra eso? No, porque un bot es una cuenta automatizada. Exacto. Y las cuentas que ellos llaman como que son las que están coreando a la gente de cuentas de esta forma, pues son cuentas reales, son troles, son personas que están troleando ciertos temas. Ahora, sí hay una forma relativamente fácil de ver cuando una campaña está dominada por estos seres, ¿no? Y repito lo que dije ahorita, es por la lógica que tenemos y es la lógica de la comunicación política, que es una industria bastante oscura, por cierto, de querer siempre hacer tendencias, como si las tendencias en Twitter no fueran una caja de resonancia atascadas de bots. Cuando fue todo el sexenio de Peña Nieto y un poco antes de la campaña, había
muchísimas tendencias, que Twitter ha hecho un esfuerzo muy grande en acabar con esas cuentas automatizadas, que en los trending topics tú veías una ola de ataques a favor y en contra, y así ha sido un poco, a lo mejor un poco más parcial en esta parte del gobierno de López Obrador, pero también de esa manera funciona. Entonces, la lógica es, vamos a hacer una tendencia y nunca hay la pregunta de qué pasa con eso o cuál es el efecto de una tendencia. Una tendencia en Twitter en realidad es algo que no sirve de mucho. Es un dato ahí, ¿no? Pues es ruido digital. Ahora, también el gobierno no explicó nada bien, ¿no? Solo el presidente dijo, yo no pagué nada, ¿no? Esos no son bots, y el vocero por ahí. Pero ¿por qué López Obrador tendría que hablar de bots? Es lo que yo me pregunto. O sea, te digo que es muy esotérico. Más bien, deberíamos... Porque habla de todo, pues ese es el problema, que en las mañanas habla absolutamente de todo, de lo que debe hablar y de lo que no también. Tenemos que pasar una fase de autorregulación, y la autorregulación no se hace diciéndole a Twitter, oye, tienes que regular contenido, y no se le hace al presidente, oye, presidente, tienes que mandar un mensaje para que dejes de polarizar, porque la polarización son polos. Pues sí, es ida y vuelta. Así es, así es. Es responsabilidad de una parte nada más. Tenemos que tener una maduración política, una maduración social, y darnos cuenta que si queremos que esta calentura que hay en redes ahorita la tenemos que parar nosotros, no el presidente y no Twitter, ¿me entiendes? Bueno, ayudaría, es que es más fácil que él provoque una cierta estabilidad ahí, que se provoque. Todo el mundo dice eso, pero yo no veo la evidencia también de que si lo dice vaya a pasar. O sea... Bueno, para pelear se necesitan dos, Juan Pablo. Pues, pero él no está indicándole al troll semibot que vaya y le diga algo a alguien, ¿sabes? Están actuando por voluntad propia. Eres muy optimista y yo creo que eso de la autorregulación no va a suceder. Pues hay que apostarle a eso. Bueno, pues qué bueno tenerte por aquí, Juan Pablo. Gracias, María. Muchas gracias. Y gracias